te he explicado en este vídeo será porque probablemente ahora mismo estás en una etapa donde básicamente estás un poco perdido quizá en cómo pasar cuentas, o incluso a lo mejor ya te has pasado alguna cuenta y no sabes muy bien cómo funciona para pasar varias cuentas en un lapso de tiempo más corto, ya que a lo mejor te ha llevado más tiempo del que esperabas o lo que sea. Y créeme que yo también he estado en ese punto. Básicamente, lo que te voy a intentar ayudar en este vídeo es a que tengas una mejor gestión de las cuentas, un poco más organizado todo y que sepas cómo pasar todas las cuentas más rápido. Entonces vamos a ir un momento al gráfico para que te lo explique un poco, más que nada utilizarlo como lienzo y poderte explicar un poco cómo sería todo este proceso de una manera más sistemática y de una manera más eficaz a largo plazo. Es decir, te voy a intentar ayudar desde el punto A hasta el punto Z, básicamente. Puedes hacerme más caso, puedes hacerme menos caso, pero a mí es lo que me funciona y a mí es lo que me ha servido para pasar varias cuentas e incluso tener varios retiros constantes en el mercado. Es decir, yo cada ciclo de 14 días mínimo tengo un retiro. Es decir, esto me ayuda mucho a tener una constancia, una tranquilidad y tener un poco pues ese efecto de bola de nieve dentro de lo que es el ecosistema de las cuentas de fondeo. Entonces ahora mismo, básicamente a lo mejor digamos que por ejemplo tienes para una cuenta de 100.000. Entonces digamos que tú vas a comprarte esa cuenta de 100.000. ¿Deberías? ¿Es mi recomendación? Pues sinceramente no. Directamente yo te digo que yo no lo haría por el mero hecho de que básicamente esto no me parece la mejor de las inversiones. Y a lo mejor digamos que tienes el dinero para una cuenta de 100.000. Sinceramente a mí no me parece la mejor de las ideas. Es decir, si tienes el dinero justo para una cuenta de 100.000, en vez de invertir solo en una cuenta de 100.000, mejor diversificar tu riesgo. Es decir, si tienes por una cuenta de 100.000, en vez de decir, vale, voy a invertirlo todo en una cuenta de 100.000 y probar suerte porque son estadísticas, al fin y al cabo es estadística la probabilidad de que te la pases. En vez de hacer eso, lo que yo haría sería diversificar mi riesgo en diferentes cuentas de 25.000. Vale, ahora que tenemos claro que básicamente no vamos a comprar una única cuenta, sino que vamos a diversificar en otras cuentas, en este caso vamos a utilizar 4 como ejemplo, básicamente lo que tenemos que ver ahora mismo es que con estas cuentas nuestro riesgo relativamente baja. Es decir, no es el mismo riesgo diversificar en 4 cuentas que utilizar la misma. ¿Por qué? Pues ahora mismo os voy a explicar el por qué, porque me va a tomar nada y menos en que entendáis esto. Ahora básicamente vamos a entender una cosa muy sencilla, que es que básicamente vamos a operar estas cuentas, ¿vale? Es decir, tenemos las cuentas divididas entre cuentas de 25.000 y vamos a entender cómo funciona esto en tema de riesgo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, imagina, las empiezas a operar desde ya. Las empiezas a operar justo hoy, las empiezas a operar todas porque estamos a lunes hipotéticamente y quieres empezar a operar en el mercado. Ves oportunidades y las vas operando. Vale, pues básicamente lo que te puede ocurrir y lo que estadísticamente te puede pasar siempre es que empieces con un stop loss. Es decir, la primera la dejarías en un -1. ¿Vale? Esto puede pasar a ti, me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. Entonces, ahora mismo estamos diciendo que la hemos empezado en un -1. ¿La sigues operando? No. Te pasas a la siguiente que está perfecta, está sin tocar, está ahora mismo en 25.000 y vas a por ella. Entonces, ¿qué pasaría con esta cuenta que la estás operando? A lo mejor perfecto, tocas TP, ya está, más 3%, tocas TP, es un 3% la cuenta. Ahora imagínate que coges, te comes un stop loss y la dejas en vez de en un -3, en un -2, ¿vale? La dejas en un -2 y ahora tienes que recuperar ese porcentaje de esa cuenta. En caso de que te ocurra el mismo día, yo no te recomiendo que la sigas operando. Es decir, si una cuenta la tienes en positivo, en primera fase, te comes un stop loss el mismo día, yo te recomiendo que vayas a por la siguiente, que no acumules stop loss seguidos en la misma cuenta, sino que vayas rotando. En este caso, a lo mejor esta cuenta la tienes en -3 y ahora la tienes en -2. Vale, pues lo siguiente sería operar la siguiente cuenta, que sería la tercera, ¿no? A lo mejor, ¿qué te pasa? Que te comes un break-even. Te puedes comer un break-even perfectamente porque tus cuentas, al fin y al cabo, al ir rotando, pues a lo mejor en esta operación justo te llega un punto donde tú dices, si llega aquí me pongo break-even. Llega, te vuelve a tu zona y te da el break-even. Pues perfecto, no pasa nada. Siguiente cuenta. A lo mejor ya te esperas al día siguiente porque no tienes oportunidades, da igual. El caso es cómo las estás rotando entre ellas. Ahora tenemos esta cuarta cuenta y esta cuarta cuenta ya a lo mejor sí que canta un poco mejor el día, se te plantea la mejor oportunidad y la dejas en un 6%, ¿vale? Es decir, la primera cuenta la tienes en un -1, la segunda la tienes en un +3, técnicamente si tenemos un stop loss pues la tendrías en -2, la otra la tienes en break-even y la otra la tienes en un +6%. Es decir, ahora mismo tendrías una cuenta un 2% positivo, otra break-even, otra en -1 y otra a un 2% de pasar.
¿Cuál operarías en este caso el siguiente día? Pues obviamente la que está a un 2% de ser pasada. Ahora básicamente operaríamos primero la cuenta que tenemos más cerca de pasar a la segunda fase, ¿no? Porque es la cuenta que está más cerca de ser pasada. O incluso, si lo quiero de otra manera, la que está más cerca del cobro. Ahora mismo, como tenemos las cuentas, la tendremos una en -1, la otra en +2, la otra en break-even y la que está más cerca es en -6, que es la que, o sea, en +6, perdón, que es la que está más cerca de ser pasada. Entonces, ¿cuál operaríamos en este caso? Pues obviamente operamos la que está en +6, que a lo mejor tienes un poquito de suerte, a lo mejor tienes el día a tu favor y de repente, ¡pum!, TP, la pasas a segunda fase. Ahora mismo esta cuenta está en segunda fase, ¿la operarías directamente? Pues a lo mejor sí sería lo suyo, pero a lo mejor tardan unos días en darte, a lo mejor tardan un día, dos, o lo que sea, depende de la empresa, te puede tardar más o menos. Ahora, ¿qué pasaría? Pues que iríamos a otras cuentas mientras esperamos a esa hipotética segunda fase que a lo mejor nos tarda un poquito en darla y bueno, ahora básicamente... ¿Cuál operaríamos? ¿Cuál sería la siguiente? A ver si lo adivináis. Efectivamente, la que está en +2. Estadística pura, te puede pasar. Pierdes un trade, la dejas en un +1 y no pasa absolutamente nada. La dejas en uno positivo y ahora, para rotar la cuenta como debe ser, de una forma coherente, operas la que está en break-even. A lo mejor la dejas en un +3 y si la dejas en un +3, ¿qué sería lo más lógico y racional de hacer ahora mismo? Operar la que está en +3%. Pero como ya hemos hablado, la estadística puede estar del lado contrario a ti ese día y dejarla en un +2%, que está estupendo, oye. Pero lo que queremos es pasar las cuentas. Entonces, ¿qué haríamos? Volveríamos a rotar a la otra cuenta, que básicamente la tenemos en un 1% arriba, y te puede sonar la flauta y la pasas a fase 2 con un solo trade. A lo mejor tienes una buena suerte, tienes una buena racha y la pasas a segunda fase con un trade que te da un 7%. Entonces con esto ya tendrías a dos cuentas en fase 2, una en fase 1 al 2% y otra en fase 1 al -1%. Es decir, dos cuentas muy cerca de ser pasadas y otras dos relativamente en break-even, realmente, porque un -1 ni se nota a la hora de la verdad y un +2 con 2-3 seguidos que pierdas la puedes dejar en break-even. Así que más o menos te podría decir que estás en break-even, esas dos. Ahora mismo esto sería como tendríamos las cuentas, que básicamente hemos pasado dos a fase 2. Valga la redundancia, y tendríamos dos, una en +2% y la otra en -1%, es decir, ahora mismo tendríamos dos fases 1 y dos fases 2. ¿Cuál priorizaríamos? La que esté más cerca de pasar, y como en este caso tenemos dos exactamente iguales, yo priorizaría la que más queráis, en este caso, la que más os guste, el numerito que tenga de ID, utilicéis esa cuenta. Ahora, por ejemplo, empezamos con la que está arriba, en este caso, y... básicamente le hacemos un trade y puede ser que a lo mejor pues la dejemos en -1%. No pasa nada, no tengáis miedo porque esto es el proceso y es como tiene que funcionar esto. No pasa nada por dejarla en un -1%, o -2, o -4, o -5. Esto es solamente un ejemplo, la podéis dejar incluso más abajo y luego ir recuperándolas. Funciona exactamente igual, los números siempre salen, lo único es que esta es la gestión y la podéis aplicar con los números que tengáis. Con cuentas de 25, con cuentas de 10.000... la tengáis en 5% arriba, 5% abajo, da igual, funciona exactamente igual. Estos son números de ejemplo para que más o menos tengáis un índice de cómo funciona y para que sepáis cómo se lleva. Es decir, ahora dejaríamos la cuenta en un -1%, pero vamos a por la siguiente. ¿Qué puede pasar? La dejamos en un +3%, es decir, a un 2% de estar fondeados ya por fin. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos con el nervio, nos ponemos nerviosos, intentamos operar más rápido, gambleamos. No, simplemente espera tu oportunidad. Y si todo sale bien, se dará. Ahora imagínate, la tienes en un +3%. Ahora haces ese 2% que te falta y la fondeas. Por ejemplo, te puede pasar. Y la otra cuenta, por ejemplo, que tienes en un -1%, perfectamente, que sería esta. A lo mejor, esta. Vamos a hacerlo así, por ejemplo, un poco más guarro. Cogemos y de repente, pues le haces lo suficiente para pasarla a fondeada. F de fondeada. Y esta pues la dejas en un +4 mientras esperas a que te den la cuenta fondeada, ¿vale? Lo esperas y te la dejas en un +4. Vale, perfecto, sin ningún tipo de problema. Ahora, esto básicamente lo que te está diciendo es que ahora mismo tienes una cuenta fondeada y la otra tienes en un 1% de ser pasada. ¿Qué haría yo en esta situación? Pues yo seguiría con este pack de 4 cuentas, intentaría pasar la cuenta que está ahora mismo a un 1% de ser pasada. Y lo que haría es que una vez tengas tu primer retiro con cualquiera de las cuentas, porque imagínate que esta que tienes en un +4, consigues fondearla, consigues pasarla, te puede pasar a ti perfectamente. O sea, esto es muy fácil de hacer, un 1% en una hora de una cuenta de fondeo, se puede hacer fácilmente. Entonces, en caso de tener las dos fondeadas ya, intentas rotarlas, haces exactamente lo que has hecho en los challenge, pero con cuentas fondeadas.
Básicamente, si te comes un stop loss en una, vete a la otra, no lo operes hasta el día siguiente como pronto, ¿sabes? O sea, no vayas todo el rato con la misma cuenta porque es más grande que las anteriores que has tenido. Puedes hacerle más rendimiento, etcétera. Da igual, 1% es un 1% en una cuenta de 5.000 o en una cuenta de 100.000. Básicamente rota. No te quedes estancado en esa cuenta porque a lo mejor estás luchando por el payout durante un mes entero cuando realmente esos TPs que te has comido en esa cuenta en el cómputo general lo has dejado en break-even mientras has podido tener otros 2 o 3 reiteros inclusive, porque a mí me ha pasado en su momento y te lo digo más que nada por eso, para que aprendas un poco de mi situación. Entonces, con todo esto básicamente hemos aprendido que las cuentas tienes que ir rotándolas y tienes que ir básicamente moviéndote un poco entre cuentas, tienes que jugar con el tema del riesgo entre una cuenta y entre la otra, y más que nada te vas moviendo de una a otra constantemente. Si te comes un stop loss, no sigas operando la misma cuenta, no seas tonto, opera otras, porque básicamente el acumular pérdida en una cuenta lo único que te va a hacer es acumular tiempo perdido. Lo único que tienes que hacer es mover tu capital constantemente de una cuenta a otra. Si una cuenta se come un stop loss, vete a otra. Y básicamente eso sería todo, o sea, no tiene mucho más misterio. Básicamente es entender cómo funciona, entender que esto es un juego de gestión de riesgo. Una cuenta real no funciona para nada parecido a una cuenta de fondeo, pero básicamente esto es lo que a mí me ha funcionado con estas cuentas, con lo que he sido capaz de hacer varios retiros constantes y de forma consistente. Y bueno, espero que os haya servido a vosotros también, espero que os haya gustado este contenido. Igualmente tenéis mis redes en la descripción, podéis suscribiros, activar la campanita y ya sabéis, gente, que nos vemos en el siguiente vídeo.